Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Como presidente del Departamento de Comercio de la UIA, quería sobre todo agradecerle a todos los colaboradores del departamento que han trabajado todo este año en condiciones difíciles, llevando adelante su profesionalidad y con las mejores ideas tanto para el país como para la Unión Industrial Argentina en términos de facilitación del comercio y políticas comerciales activas. Y en esos términos me permito recordar totalmente fuera de programa a nuestro compañero y amigo Osvaldo de Imperio, que nos ha dejado en estos días y que ha sido un baluarte durante todos estos años de las políticas comerciales de la UIA. En ese sentido, me quiero remontar al Mercosur como origen. Ya como idea política podría ser considerado como la mejor idea política y el mejor mérito de la Argentina en los últimos 40, 50 años. Fue basado, como fue mencionado en algún panel anterior, en una idea básicamente política que tenía instrumentos económicos. La idea política era las economías de nuestros países eran frágiles e incipientes y los conflictos, con riesgo de ser conflictos armados, estaban ahí a la vuelta de la esquina. La creación del Tratado Argentina-Brasil y posteriormente el Mercosur disolvió en forma casi absoluta esos dos riesgos, el riesgo de conflicto con los países vecinos y el riesgo de la inestabilidad democrática. En ese momento había también un concepto y un acuerdo internacional del consenso de Washington, la desregulación y una serie de optimismo internacional que también ayudó a animar esta convergencia inédita de integración total, cuando la integración que habíamos tenido en América Latina durante todo ese tiempo había sido una integración parcial y por protocolos, el ALADI, la LALC, etc. En el Tratado de Asunción, el Tratado de Europreto, el cronograma de las leñas fueron extremadamente ambiciosos, dieron muy buen resultado de entrada, fueron, si se quiere, un poco naif, hasta nos jactábamos en algún momento en nuestros países, en Argentina y en Brasil, que habíamos hecho en 5 o 6 años lo que en la Unión Europea no había hecho en 15, una exageración de optimismo, inclusive decíamos que teníamos mejores estándares financieros que Maastricht, lo cual ya también era otra exageración. Posteriormente, el Mercosur, o sea, inicialmente tuvo un gran éxito de comercio, de inversiones asociadas al comercio, de tránsito de personas, de servicios, y de crecimiento del PBI y del bienestar en general. Posteriormente esto se fue, si se quiere, desinflando, producto de que los países empezaron a dedicarse más hacia sí mismos por las inestabilidades macroeconómicas y políticas y mucho menos a el trabajo diario del Mercosur. Porque cuando uno hace tratados y cosas importantes, inicialmente el empuje es fuerte, pero después cuando hay que dedicarse a la tarea diaria, como en una empresa, la cosa es más gris, no es tanto de titulares de los diarios y demás, y por lo tanto hay que empeñar diariamente el trabajo y tiene que haber un fuerte contenido de apoyo político. Eso fue perdiéndose con el tiempo, el mundo fue cambiando y ahora nos encontramos en una situación con como fue mencionado por Tocatlián y creo que lo mencionó también Poli, en un mundo totalmente diferente de aquel momento del consenso de Washington, ni siquiera como lo de los años 2000, y ahora tenemos una situación absolutamente diferente. Y el Mercosur, de los tratados de Asunción, el tratado de Europreto, el cronograma de las leñas, etcétera, no tiene casi nada que ver con lo que está pasando en la vida diaria del Mercosur. Y por lo tanto hay ¿cómo podríamos decir? Una desorganización institucional que no coincide con la realidad económica. Por lo tanto, me parece, es mi opinión, que en este momento lo que deberíamos hacer es parar, repensar el Mercosur, decir qué es lo que tiene de bueno, qué es lo que no tiene de bueno, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mantener, qué es lo que hay que eliminar y qué es lo que hay que crear. En el Departamento de Comercio y la Unión Industrial hemos tomado un punto que ha sido mencionado por Tocatlián, que me parece importante y es la diplomacia privada, junto con la CNI, los colegas de Uruguay, de Paraguay, en el Consejo Industrial del Mercosur, en el Consejo Económico Social, con el Sembrar, nos hemos dedicado a plantear agendas, a plantear seminarios, a hacer declaraciones públicas, de forma tal que se vayan formando corrientes de opinión que puedan generar ideas y llevárselas a los respectivos gobiernos. Respectivos gobiernos que por supuesto nos han escuchado y les hemos llevado
todos estos temas, tanto al Ministerio de Producción, a la Cancillería Argentina, a la FIP, al Banco Central, a la BUCE, o sea, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y por último, querría decir, también bastante coincidente con los paneles anteriores, que la competitividad de un país y la posibilidad de insertarse mundialmente y generar exportaciones no son hechos aislados. Quiere decir que la competitividad es un fenómeno sistémico. No se puede lograr competitividad, no se puede exportar mucho y al mismo tiempo con medidas aisladas. Los planes de exportación y de generación de comercio internacional son planes completos, en términos de infraestructura, en términos de educación, en términos de incorporación tecnológica, en términos de logística, de comunicaciones, etcétera. Y yo creo que en este momento, repensando el Mercosur, debemos plantearnos qué tenemos que hacer para ocupar un lugar, como ha sido mencionado, que no somos ni una potencia internacional, ni queremos alinearnos con uno, no queremos alinearnos con otro, queremos hacer nuestro propio juego, pero para hacer nuestro propio juego tenemos que pensar qué queremos, qué tenemos que descartar, qué tenemos que incorporar y juntar los intereses de todos los socios de la región sudamericana. En ese sentido, me gustaría, doctora Julieta Ecovitz, que compartas con nosotros cuáles crees que son los desafíos que enfrenta el Mercosur en este periodo. Gracias, y gracias por la invitación a estar en este auditorio tan prestigioso y Alejandro por tu pregunta. Y ciertamente el mundo está en un proceso de profundos cambios, ya lo decía Juan Gabriel Tocatlián anteriormente, estamos en una transición de poder y esa transición de poder impacta en el Mercosur. Los procesos de integración expresan una convergencia de 4 dimensiones: ideas, intereses materiales, y acá hablamos de comercio e inversiones, instituciones que canalizan esas ideas e intereses, y también la dimensión internacional que crea oportunidades compartidas y amenazas conjuntas. Y esas oportunidades y amenazas conjuntas se reconfiguran. No podemos pensar que el contexto internacional que llevó al Tratado de Asunción, al Protocolo Europreto, al Acuerdo de las Leñas, sigue siendo el mismo hoy. Y el mundo efectivamente ha cambiado y ese orden geopolítico implica, entre otros, nuevas dinámicas del comercio internacional para pensar el Mercosur y la integración regional. ¿Cuál es el rol de la integración regional y del bloque Mercosur como tal en un escenario donde tenemos un comercio que crece más lento que hace 30 años, que presenta una estructura de concentración con una importante disparidad geográfica? Se habló antes de las cadenas de valor y los núcleos de esas cadenas de valor, Estados Unidos, Europa y la región asiática, con el nodo China como el nodo más dinámico, pero que están lejos del Mercosur geográficamente, y además América Latina, que crece, y lo decía los paneles anteriores, crece poco, crece lento, y Mercosur, que tiene una posición donde su canasta exportadora se diversifica de manera diferente en razón de los destinos de exportación. Tenemos el rasgo central, novedoso en la dinámica de comercio, que es la introducción del riesgo político por sobre las dinámicas del comercio internacional y en particular la politización de la política comercial. Hoy tenemos que los países tienden a intervenir de manera creciente en la política comercial, no con metas de eficiencia económica, sino utilizando la política comercial como instrumento para otro conjunto de objetivos geopolíticos, de valores. Tenemos comercio asociado a las metas de cambio climático, instrumentos de comercio asociados a sanciones de determinado juego geopolítico. Tenemos comercio internacional asociado a metas de derechos humanos. Digo, el comercio y cosas se expande y esto politiza, securitiza la agenda. Hay una lectura de que ese mundo que es más interdependiente hace a los estados también más vulnerables y los estados buscan reducir esa vulnerabilidad, y el panel anterior hablaba de las estrategias de los gobiernos para generar incentivos para la relocalización de las inversiones en el marco de las estrategias de nearshoring y reshoring en las cadenas globales de valor. Esto nos vuelve un escenario para la política comercial signado inicialmente por la incertidumbre. Hay oportunidades y amenazas. Los países del Mercosur no han sido, prácticamente con excepciones,
víctimas directas de esa nueva politización de la política comercial por terceros, pero sí del efecto incertidumbre que generó, y si vemos los volúmenes de comercio de 2019 tuvieron ese impacto. Y además tenemos riesgo sanitario, riesgo ambiental, que es lo que nos da una idea de desglobalización, pero la historia es más compleja, porque tenemos iniciativas de profundización de esa dinámica de desdoblamientos de la globalización que hablaba anteriormente Poli, y tenemos, por ejemplo, un avance sustantivo con más de 150 miembros de la Organización Mundial de Comercio que ratificaron el Acuerdo de Facilitación de Comercio, y tenemos la firma sostenida de nuevos acuerdos de comercio profundos y acuerdos de comercio tradicionales, al punto que, a los datos de 2019, el 50% del comercio mundial estaba orientado por algún tipo de acuerdo de preferencias comerciales. Y en ese marco, entonces, ¿cuál es el rol del Mercosur? Yo creo que el principal desafío del Mercosur es seguir siendo relevante, mantener la capacidad de ser relevante. ¿Para qué? Para dar certidumbre a los países miembros en su proyección de inserción internacional, en seguir constituyendo una zona de paz y en seguir promoviendo con mayores o menores éxitos esa integración productiva que está mentada desde el acuerdo del Tratado de Asunción. Ahora, eso creo que en el contexto actual tiene 4 subdesafíos específicos. El primer subdesafío específico que plantea este orden geopolítico y geoeconómico es que el Mercosur necesita darse una mirada común de ese diagnóstico del mundo. Decía el profesor Tocatlián, vamos hacia una rivalidad acentuada. El Mercosur necesita tener un posicionamiento común. El canciller planteaba, Argentina apuesta por el multilateralismo. Bueno, ¿cuál es la apuesta de Paraguay, de Uruguay y de Brasil? Necesitamos, para que las empresas de Mercosur puedan salir al mundo, una mirada compartida en ese diagnóstico geopolítico. Primer subdesafío. Segundo subdesafío, creo que el Mercosur tiene como meta brindar certidumbre. Los acuerdos de integración tienen la capacidad de darle certezas a los ciudadanos, a los empresarios, de qué es aquello que van a esperar en el país socio. Un conjunto de políticas económicas y de lineamientos de políticas públicas compartido. Ahora, para que el Mercosur pueda brindar certidumbre, necesita que sus normas se cumplan, se internalicen y se ajusten a las dinámicas del comercio del siglo XXI, donde tenemos que innovación, propiedad intelectual, servicios acompañan la producción de manufacturas, y necesitamos reglas que nos den certidumbre de que van a poder circular los bienes y poder mejorar el funcionamiento del Mercosur en ese sentido. Para un tercer subdesafío, los países del bloque enfrentan cada vez más incentivos en términos de la desintegración. Son cada vez más fuertes las fuerzas centrífugas del Mercosur. Y el bloque regional, entonces, necesita darse mecanismos para reducir esas fuerzas centrífugas, para que las empresas de los países miembros no sean competidoras entre sí en terceros mercados, sino que sean socios. Y entonces es necesario aquí retomar una vez más y dar a este contexto de relocalización de inversiones, de nuevos riesgos, la oportunidad para dar esa integración productiva. El cuarto subdesafío, y con esto voy cerrando para no robarle el tiempo a la otra exposición, tiene que ver con reducir el riesgo global. Tenemos una gobernanza global debilitada, un multilateralismo endeble, una Organización Mundial de Comercio que funciona poco y donde los países tienen mayor discrecionalidad para basar esas políticas comerciales en posiciones de poder. Hoy el 10% del comercio mundial está afectado por algún tipo de medida proteccionista. Y entonces el Mercosur tiene como desafío constituirse en un espacio para reducir esos riesgos de la falta de gobernanza. Los países negociando conjuntamente, negocian mejor, ya sea en términos de acceso a mercados, firmando nuevos acuerdos, negociando la reducción de ciertas barreras, como protegiendo el multilateralismo o generando regímenes regionales en términos de adaptación al cambio climático. Difícil va a ser pensar la integración regional si Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay no logran tener lineamientos comunes respecto de algunos estándares de transición. Creo que estos son los desafíos centrales del Mercosur en este orden geopolítico.
y que en el fondo la importancia es seguir siendo relevante, dada la asimetría de poder. El Mercosur hace a los países de la región con mayor espacios de política y de autonomía, y creo que ese es el desafío central, mantenerse vigente en ese marco. Muchas gracias, Julita. Constanza, estás ahí. Nos gustaría que nos des tu opinión y la visión del empresariado brasileño en torno a los desafíos del Mercosur, las posibilidades de la integración y lo que has estado escuchando y conoces de nosotros a través de nuestras reuniones del Consejo Industrial del Mercosur. Adelante. Del día a día, de cómo miramos a esa agenda y qué es lo que la industria brasilera tiene como propuesta o como prioridad para dar, vamos a decir así, respuesta a esos desafíos. Creo que ese diagnóstico, ese escenario tiene dos lados. Una mala noticia, una noticia más preocupante, es que el escenario cada vez coloca más desafíos que se suman a los que ya son estructurales, que tienen mucho tiempo, y de muchas asignaturas pendientes, sea en la agenda regional o bilateral. Pero hay una buena noticia, o en parte, que es parte de la receta, es la misma hace muchos años, con algunas pocas diferencias y con una mayor urgencia por el tiempo que tenemos perdido y por el contexto actual. Yo creo que Argentina, Brasil y el bloque necesitan de una agenda económica realista, ambiciosa y estratégica. Necesitamos de más y mejor integración y no menos. De alguna forma, como el profesor Tocatlián había puesto el triángulo de Sábato, mirando a los actores, nosotros miramos esa agenda tal vez también con un triángulo desde el punto de vista de dimensiones y de temas. Empezaría por una primera dimensión, un pilar que es doméstico y que vos, Alejandro, mencionabas mucho, que tiene que ver con la competitividad y la política industrial de nuestros países. Aunque hay algunas diferencias en nuestros países, creo que está claro que todos tenemos desafíos estructurales en esa agenda que afectan desproporcionalmente más a la industria que a otros sectores de la economía. Y acá me refiero a la lista larga de infraestructura, logística, productividad, innovación, tributación, financiamiento, educación. Algunos de esos temas influencian dentro de las empresas, pero la mayor parte está ligado a cuestiones de política pública. Y cuando nosotros miramos esos aspectos, no estamos bien en la foto. Por ejemplo, el último ranking, la CNI elabora un ranking de competitividad donde tratamos de mirar de manera frecuente con países parecidos. No, de nada sirve mirar un ranking con 200 países cuando nos comparamos con países que no tienen características parecidas. Ese ranking que la CNI elabora con 18 países parecidos, con 9 factores, siempre arroja Brasil y Argentina a la última y a la penúltima posición. Hace años que seguimos en la misma posición. En nuestro caso de Brasil, bajo crecimiento de la productividad y los altos costos sistémicos, el costo Brasil, explican esa baja competitividad. Para aquellos que con seguro conocen el costo Brasil, ahora él tiene un número. El gobierno brasileño produjo un número, parece tan conocido, costo Brasil, un cálculo de 1.5 trillones de reales por año. 22% del PBI representa el costo Brasil. El PBI de Brasil no crece porque la industria no crece. En los últimos 10 años creció en media 0,3. Y esto, claro, tiene impacto en el desarrollo económico y en la agenda externa de integración. Y tal vez la forma más simple de resumir eso sea, cuando nuestras empresas buscan internacionalizarse o participan del comercio exterior, no competimos en pie de igualdad con empresas de otros países que tienen políticas más robustas en la área de competitividad. Entonces, a veces parece fácil hablar de, hay una adversidad al comercio exterior, son cerrados. Claro, hay desafíos de ese tipo, pero por ejemplo en Brasil,
es fácil hacer ese diagnóstico sin mirar que se exportan tributos acumulados a la cadena de casi 7,4% y que no son restituidos. Nuestro reintegra está cero, inexistente. Se cuenta con un sistema de financiamiento en Brasil de exportaciones que es inexistente. Para tener una idea, entre 2009 y 2019 hubo una reducción de 91% de valor desembolsado por los financiamientos de exportaciones del BNDES. Hicimos un estudio antes de la pandemia, identificamos que los 13 países líderes de financiamiento utilizan 21 tipos de instrumentos de financiamiento, mientras que Brasil fue precarizando su agenda, ofreciendo menos tipos de modalidades básicas de financiamiento de exportaciones. Entonces es muy fácil hablar de adversidad del comercio cuando no se acuerda que en el caso de Brasil se penaliza la importación de servicios. Para adquirir tecnología y agregar valor, hoy en Brasil es muy difícil. Los impuestos inciden en la importación de servicios, representan casi 60% del valor líquido de los servicios. Es claro que todos estos problemas y con algunas diferencias necesitan de respuesta en el ámbito nacional, pero yo creo que es muy importante reconocer esa dimensión de la agenda, porque muchas veces esos problemas no resueltos de esa agenda acaban influenciando la agenda de integración bilateral o regional, o diría más internacional de nuestros países. Y en el caso de Brasil hemos visto eso de una manera muy clara desde el punto de vista de la política comercial en los últimos años. Entonces, dejando de lado lo que son las cuestiones de interés ofensivos y defensivos en las negociaciones y la integración, que creo que son normales, tenemos un claro problema, que es, mientras no se resuelvan varios de estos problemas estructurales en lo agregado, continuaremos compitiendo en desventaja y en algunos casos con el riesgo de caer en una trampa, de creer que política comercial se puede disociar de política de competitividad y más aún, de que algunas medidas aisladas o superficiales relacionadas a tarifas de manera unilateral van a resolver ese tipo de problemas o que van a ser una varita mágica para profundizar la integración. Entonces no puedo entrar a las respuestas, tal vez me gustaría en ese primer pilar de competitividad acá hacer el llamado a un tema que creo que es importante, una dimensión, y es la contribución que el proceso de aproximación y la entrada OCDE, en el caso de Brasil y Argentina más específicamente, puede traer aparte de esos desafíos. Entonces, parte de ese camino puede ser de una manera mejor llevada. Cuando miramos las otras dos partes del triángulo, los dos pilares externos, creo que hay una forma de mirarlo regional y bilateral, y los dos precisan ser vistos de esa forma, juntos. Y ahí tendría tres comentarios de análisis que son generales a esas tres dimensiones, regional y bilateral. El primero es que para la industria brasilera, ese mercado, esa agenda es muy importante. Cuando nosotros miramos los números, por ejemplo, el bloque regional es el destino de la pauta exportadora más diversificada. Eso resulta en una mayor masa salarial por billón de reales exportados. En términos de empleo, el bloque es el segundo destino de exportaciones que genera mayor número de empleos después de Estados Unidos. Pero esa pauta viene perdiendo relevancia, como ya escuchamos acá. Estamos nos tornando menos importantes entre nosotros, para nosotros y también en los flujos con el mundo, comercio mundial. Las relaciones económicas comerciales están y continúan por debajo de lo que es su potencial. El segundo aspecto, que es común a esas dos dimensiones, es que existen momentos de mayor y menor sincronización entre las prioridades gubernamentales del bloque, de la agenda bilateral Brasil-Argentina, y eso es normal, sucede. Pero también es verdad que cuando el sector privado de manera conjunta tiene una agenda conjunta de largo plazo, que por definición no está asociada a esos ciclos, eso contribuye a amortiguar más esas posibles faltas de sincronización y avanzar. Y yo entiendo que es con esa filosofía que más y más estamos trabajando, como vos mencionabas, Alejandro, entre la CNI, UI, a las otras contrapartes, en el ámbito bilateral del Sembrar, pero también en el ámbito del mecanismo del Mercosur regional. El tercer punto que es común a esas dos dimensiones es que las prioridades de esas agendas tienen que ser pensadas de manera estratégica, deliberadamente, actualizadas, a la luz de los desafíos del mundo actual. Tenemos que mirar los temas viejos, pero los temas nuevos. Y creo que hay que evitar esos avances by default que tenemos visto mucho. Hoy en día tenemos algunas áreas en el bloque, en la parte regional, en las cuales avanzamos antes en los compromisos externos con terceros países o bloques
y que no estaban y a veces todavía no están reflejadas en el marco normativo o en el nivel de compromisos y ambición internos. Eso no es del todo negativo, pero de alguna manera es el reflejo de que es necesario pensar no solo en lo que hay que pensar en el cimiento y no solo en el techo. Y cuando digo deliberadamente, yo me refiero también a los temas prioritarios, a un enfoque más realista, menos naif, de aspectos más estratégicos y desafiantes geopolíticos que se mencionaban acá. ¿Cómo discutimos? No estamos discutiendo cómo son nuestras relaciones económicas como bloque, con China, Estados Unidos, que ya fue mencionado acá, pero yo agregaría más, con la Unión Europea. ¿Cuáles son las prioridades para integración de cadenas de valor? ¿Cuál es el enfoque para temas nuevos? Y tal vez para ese tercer aspecto, el nombre de la estrategia que la Unión Europea adoptó de política comercial sea el más apropiado para reflejar ese movimiento, autonomía estratégica abierta. Cuando miramos finalmente a los temas, ¿cuáles son los temas que nosotros consideramos que necesitan hacer parte de esas acciones? Yo diría que la agenda regional tenemos que colocar en la práctica, que entre en vigor, hay que internalizar lo que ya fue firmado, compras gubernamentales, facilitación de comercio. Necesitamos actualizar la agenda con esos temas 2.0, no podemos seguir en la vida 1.0, cuestiones regulatorias, competencia, medio ambiente. Y necesitamos también continuar de manera juntos, como bloque en la agenda de negociaciones externas, pero con países relevantes para la industria, en nuestra visión. Cuando miramos la agenda bilateral, en cuestiones de temas, creo que hay varios, pero tal vez voy a enfocar en los principales. Creo que tenemos un tema 1.0, que es más antiguo y en el cual estamos trabajando mucho con la UIA, es la cuestión de facilitación de comercio. Entonces, uno de los principales obstáculos a la competitividad tiene que ver con esa área. Necesitamos disminuir tiempo y costos en los procesos de exportación e importación, desburocratizar, digitalizar y modernizar. Y se engaña quien cree que esta agenda es meramente doméstica. Puede parecer eso, pero no es. Está comprobado que los beneficios de esa agenda alcanzan el comercio bilateral, sobre todo cuando se trata de socios, como en el caso de Argentina y Brasil. Por ejemplo, en un estudio reciente que elaboramos en la CNI, demostró que la ventanilla única de Brasil, cuando finalizada, podría elevar la corriente de comercio entre Brasil y Argentina, estoy hablando de corriente, no solo de exportaciones brasileras para Argentina, en casi 9,5 billones de dólares hasta 2040. Esos temas avanzaron mucho en el ámbito multilateral, OMC, OMA, regional por ese protocolo que todavía no está en vigor, bilateral entre Brasil y Estados Unidos. Hoy existe un compromiso, un protocolo muy ambicioso. Sería más de que importante profundizar ese tema con Argentina, y los temas son ventanilla única, gestión de riesgo, reconocimiento mutuo del programa OEA, que da esa celeridad a los procesos aduaneros. Un segundo tema ligado a, yo diría, no es 1.0, pero está ahí en el medio, cooperación regulatoria. Necesitamos discutir más y mejor esa integración económica bilateral por medio de la aproximación de la convergencia regulatoria. Público-privado, órganos y agencias, análisis de equivalencia de requisitos, equivalencias de medidas de TBT, medidas técnicas, sanitarias, fitosanitarias, buenas prácticas regulatorias, reconocimiento mutuo. Esa es una agenda que trae una integración profunda y nosotros podemos y debemos invertir más en eso. Sectores que tenemos identificados: alimentos, juguetes, cosméticos, eficiencia energética y varios otros. Tercer y último punto para terminar acá las prioridades. Necesitamos también hablar de lo que incomoda: barreras comerciales, nuevos regímenes de licenciamiento, requisición de acceso al mercado de cambio, requisitos técnicos. Mirando del punto de Brasil, desde el lado de Argentina ustedes tendrán otra lista. Necesitamos hablar más de eso, porque eso hace con que el comercio fluya. Y para eso necesitamos estructuras gubernamentales activas, para que nosotros podamos llevar esas prioridades y hacer que esa agenda avance en esas tres dimensiones. Y yo me quedaría por acá. Bueno, muchísimas gracias, Constanza. Creo que no nos escucha. Solamente para despedir a nuestros dos expositores, decir que, en resumen, el Mercosur todavía es relevante, el Mercosur tiene un lugar para jugar
pero que el Mercosur debe ser repensado en los conceptos que han expresado tanto Julieta como Constanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.